Bueno, muy buenas tardes. Feliz Navidad a todos los que están viendo. Bienvenidos a la clase del 25 de diciembre de Laboratorio Bretaña. Eh, Siguiendo con la dinámica que estamos teniendo, después de la clase que tuvimos muy bonita ayer, que realizamos con Poli, se han movido muchas cosas. Personalmente se han movido muchas cosas de una forma incluso más pacífica, pero muy evidente. Eh, y más o menos vamos a llevar ya este último tramo, y hay que llevar este último tramo más que nada del proceso, del laboratorio, como quieran llamarlo, eh, siguiendo esta línea que surgió, porque realmente son cosas que se van despertando y que incluso los mismos que estamos aquí participando, especialmente los que estamos participando en vivo e indirecto, estamos manifestando, ¿no? Estamos manifestando estas cosas, y personalmente siento que, por más que suene repetitivo, siento que hay que aprovechar ya esta última semanita como una forma en no resolver como tal todas las cosas que tenemos, porque eso es imposible, ¿sí? Eso es algo que poco a poco cada uno va a tomarse su tiempo, sus horas, sus procesos y sus distintos caminos, y porque cada uno tiene su propio camino y especial. Pero me gustaría que esta última semana la tomemos bajo el espíritu de terminar de nosotros mismos mostrarnos las cosas en las cuales tenemos que seguir trabajando, observarlos de una forma mucho más clara, si es posible, y más que nada aprender a cultivar la virtud en esos momentos. Y en grandes rasgos sería aprender a cultivar y a vivir en virtud y en gratitud con mayor propiedad en estos momentos donde estamos sufriendo. ¿Sí? Entonces, se siente que el espíritu va por ahí, y por eso lo menciono. Se siente mucho porque además personalmente lo estoy viviendo. Eh, con Poli también, cada uno venimos trabajando en estas cosas, y por lo que venimos conversando con Osmi, con Sime, con tu, Wada, también las veces que has participado, y las demás personas que han ido participando en vivo, las veces que han podido, se siente mucho eso de que sin querer queriendo terminas usando esta última parte del año, al menos los que estamos aquí involucrados, en lo que es realmente querer ver lo que queremos ver. Y no por cansancio, ¿sí? A veces algunos estamos cansados, ¿sí? Algunos estamos cansados porque la ansiedad te cansa, el estrés te cansa, y el trabajo, el mismo contexto te puede ir cansando, ¿no? Que es normal y está bien, además porque esta última parte del año siempre es muy agitada, y eso lo sentimos emocionalmente y energéticamente, lo vamos a sentir. Eh, Sin embargo, es me gustaría que realmente sigamos todos los días bajo esa consigna de quiero ver lo que tengo que ver, y no porque quiero eliminarlo, sino porque realmente ya se siente que estamos que cada uno está en una etapa, obviamente a su nivel, pero estamos en un momento en donde realmente podemos ser mucho más honestos de lo que realmente ya hemos sido. Y poco a poco estamos siempre haciendo ese trabajo de honestidad de seguir avanzando. Y, y bueno, vamos a hoy día tener una pequeña integración simple, y voy a usar algo que usualmente se suele despertar en fiestas, ¿sí? Es algo que he notado bastante, es algo que se me perdió ayer también, y quería también compartirlo y revisarlo en grupo, y que es básicamente cómo en fiestas usualmente aparece esta emoción de o melancolía o nostalgia, y en cierto modo también cierto remordimiento por distintas cosas, ¿sí? Remordimiento, frustraciones o tristeza, porque hay personas que ya no están, especialmente en momentos donde estamos con pandemia, y hay personas que quizás cercanas se han ido. Personalmente yo no he vivido eso de a primera mano, pero sí hay personas que ya no están y se siente, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, y también el hecho de cómo la vida cambia, ¿sí? Cómo las cosas van cambiando. Hay mucho movimiento, sí, hay mucho movimiento. Y por ejemplo, retomando la clase que tuvimos el jueves, ¿sí? Que surgió, en donde nosotros nos permitimos contemplar las cosas desde esa maleabilidad y ¿cómo era la palabra? Esta impermanencia que tiene que ver con el fuego, con Agni, ¿sí? Incluso usamos el sexto sello, que es Jin, de Kujin, Om Maya Yamaya Swaha, que justamente nos permite evocar esa experiencia en el cuerpo, más que nada, ¿no? De cómo las cosas van cambiando, ¿sí? Y justamente eso
el hecho de sentir, y vamos a ir por ahí, y porque quiero que la pequeña interacción que tengamos hoy día vaya por ese lado. Cuando nosotros comenzamos a enfrentar la vida, ¿sí? Nosotros comenzamos no, es más, cuando nos damos cuenta que la vida cambia, que creo que eso es lo más notorio, cuando nos damos cuenta que la vida va cambiando, independientemente si es para algo bueno o algo que nos trae sufrimiento, y lo pongo entre comillas porque lo digo para que se entienda, pero siempre hay que tomar esto como una experiencia en general, ¿sí? Sin juicios. Cuando tenemos esos cambios, especialmente cuando son bruscos, repentinos y que no los esperamos, eh, siempre hay un tinte de nostalgia. Sí, hay un tinte de nostalgia porque las cosas están cambiando, porque estás yéndote a otro lugar que quizás te va a traer más beneficios, pero sientes esa nostalgia de lo que ya pasó, de lo que está pasando y lo que está dejando de ser. Entonces comenzamos a tener esta sensación de, me cuesta vivir el luto, ¿sí? Y realmente cuesta vivir los lutos o aceptar el luto, ¿sí? Que es parte de un proceso, es una tarea, es un, mejor dicho, tarea no, es una experiencia que nos toca vivir a todos, que es básicamente comenzar a entrar en paz y comenzar a perdonar el hecho de que la vida muta, que la vida es impermanente, que la vida va a cambiar. Y quiera o no, en cierto modo eso despierta el miedo, ¿sí? Despierta el miedo porque pues, si nos proyectamos en cosas o en puntos mucho más eh, que nos tocan realmente en las fibras, por ejemplo, el miedo a la muerte, miedo a las enfermedades, miedo a las crisis económicas, miedo a perder el trabajo, y pueden haber distintos miedos. ¿Por qué? Porque ese miedo a que las cosas cambien es justamente ese miedo en cierto modo, una primera instancia, el miedo al cambio, y en un nivel mucho más profundo y existencial es el miedo natural de aceptar que las cosas son impermanentes, ¿sí? Que incluso todo me atrevo a decir que incluso todo es vacío, ¿sí? Y digo que me atrevo a decir porque es algo que cada uno tiene que aprender bajo sus propias meditaciones, contemplarlo y comenzar a entender ese concepto de la vacuidad, ¿sí? Personalmente, mi nombre de alma es Abu, ¿sí? Entonces, estoy muy pegado a eso y por inercia mi propia práctica me lleva ahí. Y personalmente me he enfrentado mucho con eso, ¿sí? Mucho con ese tema de el cambio, el cambio, el cambio. Yo personalmente soy una persona que no es que me cuesta aceptar el cambio, sino que me cuesta mucho más el hecho de lidiar con ese luto, ¿sí? Lidiar con ese miedo y ese miedo a sentir que las cosas que venimos, o mejor dicho, nuestra zona de confort ya no está cambiando, ¿sí? Porque salir a la zona de confort eh, estresa, da ansiedad, da miedo, ¿sí? Entonces, todo esto que voy mencionando hay que comenzar a observarlo en estos momentos, ¿sí? Así que vamos a ir a prestar atención a nuestro interior, vamos a comenzar a tomar una postura para meditar, cierren sus ojitos y vamos a observar este pequeño punto, ¿sí? Y mientras vamos conectando cada uno con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, si es que el día de ayer se les despertó por algún motivo alguna de estas cosas que les he mencionado, esa sensación de nostalgia, esa sensación de que las cosas ya no son como antes, ¿sí? Especialmente cuando va aumentando la edad, ¿sí? Personalmente me ven que soy, o sea, no es que tenga 40 años, tengo 25, en teoría todavía sigo siendo joven, pero voy comenzando a hacerme consciente de esa parte, por ejemplo, ¿no? De los cambios, ¿sí? Entonces vamos a enfocar nuestra práctica hoy ahí vas en lo que es el cambio, ¿sí? El cambio, la impermanencia, y algo que ya habíamos revisado el día jueves y estos días que también se ido presentando, pero con un punto específico que vamos a revisar hoy. Así que sigamos prestando atención a nuestro cuerpo, a nuestra respiración, nos hacemos conscientes de que estamos ahí, consciente del aire que respiras, consciente de tu cuerpo, habitando, sintiendo. Si el día de ayer, por las fiestas, quizás te desvelaste un poco y sientes el cuerpo cansado. Permítete sentir ese cansancio.
O si es por trabajo, por ejemplo. Personalmente yo no he parado, yo me desveló un poco porque tenía que volver a casa y he tenido que trabajar y se siente ese cansancio. Siente tu cuerpo, siente cómo se encuentra tu cuerpo. Y si no estás cansado, cansada, pero quizás tienes algo que está activo ahí, o si no, no hay nada, simplemente siente lo que esté ahí. Permítete involucrarte con tu cuerpo. Y poco a poco vamos a usar nuestra respiración para también despejar la mente. Vamos llevando poco a poco conciencia a la cabeza. Habitamos la cabeza. Sentimos nuestra cabeza, la frescura. Permítete respirar y habitar ahí. Y donde lo único que estás haciendo es observar, nada más. Deja que tu mente hable. Deja que tus preocupaciones sigan simplemente rondando hasta que simplemente se calmen. Nos permitimos entrar en un estado de observación, de contemplación. Vamos a tener una inhalación profunda. Inhalamos, exhalas, suave. Una vez más, inhalas, exhalas. Y ahora, contemplando nuestro cuerpo, comenzando a conectar con la experiencia de hacernos autoconscientes. Mientras respiras, prestas atención a tu abdomen. Simplemente permaneces ahí en simpleza. Es muy importante que nos permitamos tener esa simpleza. Respira, habita, siente y observa. Permítete relajarte en esta experiencia. Permítete entrar en cierta comodidad. Y ahora vamos a comenzar a contemplar esto que venía mencionando. Cuando el tiempo pasa, cuando los eventos de la vida comienzan a aparecer, el simple hecho de interactuar día a día. Pero en mayor detalle, todas esas etapas que vamos avanzando. Permítete contemplar cómo es fácil identificar ciertas etapas en tu vida. Ya bien si sea, por ejemplo, etapas grandes como el colegio, etapas grandes como la universidad, el trabajo, los trabajos donde has estado, relaciones con personas, procesos, por ejemplo, hablando de espiritualidad. Contempla el hecho
o ese reflejo natural de no solamente tomar como comodidad y confort, sino cómo ese confort, esa comodidad, es porque realmente una parte de nosotros se identifica con lo que está ocurriendo. Se identifica y tiene esa sensación de pertenencia. Si quieres, escoge cualquier punto de tu vida en donde has hecho eso. Quizás algunos más importantes, los más bonitos. Y lo único que quiero que hagas es identificar esa sensación de pertenezco a esto. Pertenecí en un momento a esto. Y me identifiqué. Y hay una sensación de alegría. Hay una sensación de alegría, de seguridad. Especialmente si en esa interacción hubieron personas y la experiencia fue beneficiosa, fue bonita. Porque recibíamos amor, recibíamos alegría, recibíamos validación. Y un punto mucho más importante y profundo, existencial, es siento que existo. Porque el contexto me está confirmando mi existencia. Y tampoco le tengas juicios a esa verdad o a ese reflejo. Simplemente permítete observar cómo es algo natural. Es inevitable no sentir eso. Y del mismo modo, cuando esa etapa, ese evento deja de suceder, aparecen las resistencias. Y en mayor detalle aparece o se despierta el miedo. Y realmente es miedo a vivir un luto. Y el luto es miedo a la muerte. O mejor dicho, la resistencia al luto. Y vamos a comenzar a involucrarnos con ese sentimiento de miedo. Y es un miedo profundo, largo, puede tener un poco de drama, puede que no, y lo sientes en el pecho. Respira. Y lo único que quiero que hagas en este momento es conectar con ese miedo, especialmente si te está, esto que estamos contemplando te está jalando a un evento en específico. Y simplemente vamos a observar ese miedo y nos acercamos. No lo cambiamos, simplemente comenzamos a preguntarnos por qué este miedo. Miedo. Y permite sentir tu piel, tus células, vibrando en miedo. Y perdón, y se siente muy natural ese miedo. Y por eso a veces en estas épocas, si no ha sido este año, seguro en años anteriores,
Has caído quizás en depresión o has caído en una negación absoluta, de decir, no, no me interesa esto, quiero pasarla solo, no quiero hablar con nadie. O entramos a una necesidad muy tremenda de atención y nos desespera, o nos desesperaba quizás, enfrentar estas fechas. Y no solamente estas fechas, si quizás eso te pasaba, por ejemplo, en fechas importantes como cumpleaños, alguna fecha importante, cosas así. Permítete contemplar esos eventos en tu vida, donde has tenido esa experiencia de tengo miedo, porque realmente hay un miedo ahí. Y vamos a centrarnos en ese miedo que surge simplemente por el hecho de que la vida va modulándose. Y todo lo que nosotros creemos y conocemos y disfrutamos, inevitablemente va a cambiar, se va a modular. Miedo. Respíralo, déjalo entrar. Permítete sentir esa incertidumbre. Permítete sentir cómo incluso a esa sensación de, se podría llamar parálisis, pero es como que algo está ahí que quiere cambiar, pero nos da miedo. Es más, ese movimiento, esa vibración nos da miedo, o la traducimos como miedo. Miedo a que los años pasen, las costumbres que antes teníamos ya no son las mismas, porque las personas que hacían que esas costumbres tengan sentido ya no están, porque quizás, por ejemplo, el cuerpo ya no me permite hacer cosas que antes hacía, porque quizás incluso yo mismo cambié la forma en cómo veo las cosas, e incluso he llegado a tener juicios por las propias costumbres que tenía. Permítete no dejarte llevar por ese remolino, simplemente permite que ese remolino surja, se comporte como tenga que comportarse. Y tú simplemente haces tu bicentar ahí. Para los que no conozcan Vicentara, quizás no los que estamos aquí presentes, pero si es que alguien ve la clase y no conoce qué es Vicentara, imagínate que estás entrando poco a poco en ese evento, bajando, 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 y poco a poco, en lugar de dejarte arrastrar por el remolino, simplemente te permites entrar en el centro. Y para entrar en ese centro es necesario rendirte y ser tú esa bisagra hacia la vida.
hacer movimiento. Miedo. Y observa cómo hay un miedo, por ejemplo, mental, justamente por los esquemas, por nuestra identidad, que tiene un sabor a identidad, tiene un apego a la identidad, lo que creo que es, lo que quiero creer que son las cosas, porque eso me da confianza, eso me trae la tierra. A nivel emocional, por ejemplo, es un miedo a no seguir viviendo esa bendición, ese amor. Y podemos observar, por ejemplo, las veces en las cuales nos cuesta soltar por nuestro apego a las relaciones. Si nos vamos mucho más al plano físico, hay ese miedo incluso es un miedo mucho más carnal, el miedo a no existir. Se siente mucho más el miedo a la muerte. Simplemente respira, contempla, porque no pretendemos cambiar el miedo, no pretendemos con esta observación eliminarlo. Simplemente estamos observando y haciéndonos conscientes de ese miedo, que seguro ya lo has visto antes, pero permítete averiguar qué más hay, qué más aspectos de ti todavía no se han hecho conscientes de otras aristas dentro de ese miedo que sí o sí vives. Y frente a todo este cambio, frente a todo este movimiento, me resuena mucho el proceso que tuvimos de Cali, esa transmutación de las cosas. Permítete conectar con el miedo al abandono, porque justamente en abandono sentimos que no tenemos forma. En abandono se siente esa soledad, incluso como un frío. Abandono. Justamente ese miedo al cambio es porque tenemos miedo a sentirnos abandonados, como una experiencia principal. Y por eso renegamos también. Es orgullo. No observemos o no nos vayamos al orgullo, pero es parte de, por ejemplo, se despierta el orgullo y vienen los juicios, de querer pelear, de querer batallarlo. O el orgullo se puede ser tan fuerte que incluso ni siquiera nos damos cuenta que estamos en orgullo.
abandono. Y nos permitimos vibrar en abandono. Y observa cómo una gran resistencia a esos lutos es la resistencia al abandono. La muerte tiene mucho este tinte, la experiencia, tiene mucho esta experiencia del abandono. Es muy marcada esa experiencia. Por eso vivir un luto es complicado. Simplemente presta atención a tu abdomen y respira el abandono. Deja que se exprese. Deja que el abandono que ya estaba ahí se exprese. Abandono. Vamos poco a poco bajando un poco más, bajando un poco más. Y hay como un interrogante en donde estás tú y te sientes arrojada, arrojada en la vida y te preguntas, ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me tengo que sentir abandonado o abandonada? Y esta experiencia se puede volver complicada o rara cuando incluso el contexto que nos rodea nos dice lo contrario. Y uno se pregunta, entonces, ¿por qué me siento abandonado? ¿Por qué me siento sola? Y tengo todo, o tengo lo necesario. Y en lugar de disfrutar de una comida, de la compañía de alguien, de lo que está ocurriendo, nos privamos de esa experiencia porque nos cuesta ver eso que a veces se despierta. Y por eso lo menciono y lo traigo a la clase de hoy, porque es algo que puede pasar y suele pasar. Abandono. Y vamos a ser suaves aquí. Abandono. Y mencioné esto último, de esos momentos raros, esos momentos frikis en donde estamos bien, el contexto está bien,
La gente alrededor se divierte, la está pasando muy bien, pero nosotros no. Nosotros estamos en nuestro mundo. Es más, los que conocemos interacción emocional, que somos creo que todos los que estamos aquí presentes, nos ponemos a integrar esa experiencia porque queremos simplemente disfrutar, pero se vuelve complicado. Y es en estos momentos donde primero vamos a tomar una respiración profunda, inhalas, exhalas y aplicamos. Es más, nos permitimos entrar en un estado de virtud, de anulla. Simplemente te permites recitarte a ti mismo, a ti misma, o escucha simplemente la palabra anulla, anulla. Y anulla tiene esta actitud de simplemente permitirnos entrar en una sinergia con este movimiento, porque realmente es entrar en una sinergia. A nivel mental decimos que es perdonar, que es entender, pero realmente la experiencia es permitirnos involucrar con ese movimiento, con ese cambio. Y por eso Anuya, el perdón quema también, y se identifica mucho con ese fuego, porque tiene esa propiedad de hacer las paces y entender que la vida es cambio, y entender que ese cambio por inercia nos despierta el abandono. Y vamos a aplicar virtud de Anuya ahí. Entiendo cómo realmente estas experiencias se me hacen complicadas a veces, porque me duele sentirme abandonado. Y no es porque yo lo elija, simplemente es natural. Porque el cambio despierta miedo, el cambio despierta abandono. Y por eso a veces cuando estamos, por ejemplo, mudándonos, cambiando de trabajo, qué sé yo, esas experiencias donde por inercia quieres despedirte de las personas que con las que ya no vas a convivir, que ya no van a estar ahí. Porque es como ese pequeño acto de decir, quiero esa última probadita de amor. Y está bien, es honesto, es incluso necesario como sociedad. Pero es importante reconocer cómo nos falta, por ejemplo, aplicar anuncia, entendimiento. Y me perdono. Y perdono esas etapas que quizás aún no he cerrado o que ya cerré y aún así a veces me despierto nostalgia. Anulla. Y permítete que queme, no porque seas masoquista o extremista, sino porque la experiencia es ese fuego. Anulla. Es esa convección. Anulla. Respira. Permite que tus células sean anulla.
Permítete llevar la conciencia de Anuya al cuerpo y que ese perdón no sea ni resignación ni de tratar de negar la situación. Ese perdón es entiendo la experiencia y la abrazo y me abrazo y me acompaño. Anuya. Porque cuando hay abandono no existes. O sientes que no existes. Anuya. Y permítete tomar presencia en tus caderas, en tu pecho, en tu garganta, en tu cabeza. Anuya. Anuya. Y permítete conectar con la conciencia de esa transmutación, con ese movimiento. Permítete ser el movimiento. Por ejemplo, aquí viene la enseñanza de Cali otra vez. No nos vamos a enfocar y hacer una clase de Cali porque ya la hemos llevado. Simplemente vamos a llevar esa conciencia que ya hemos tenido y la llevamos al cuerpo. Seguimos en Anuya, habitando y entendiendo que, por ejemplo, Cali está manifestándose ahí, que es un evento. Om Krim Kalinaya, Om Kaparinaya Nama, Om Shim Shim Krim Parameshwari Kaliki Swaha. Siente el movimiento. Y luego de ese cambio, pasamos a más experiencias. Y por lo tanto, el abandono realmente fue una parte de, porque nos permitimos contemplar las otras posibilidades que vienen. Respira, habita, siente y observa. Permítete integrar esa experiencia en la carne, pero suave, muy suave. Y si solamente lo sientes en, en la parte emocional o solamente lo estás teniendo como un entendimiento, lo cual es muy válido porque de algún momento se empieza, permanece ahí. Y date cuenta cómo todas estas aristas, estas simplemente son puntos de vista. Y al final todo es ese cambio constante, esa propiedad que tiene la conciencia. Y ahora date cuenta y siente tu cuerpo, siente tus caderas, que nada de eso cambió tu forma. Nada de eso cambió el hecho de que sigues vivo en estos momentos. Porque también tenemos la bendición de seguir vivos y de hacernos conscientes de esto. Vamos a respirar. Permitimos, es más, hay que permitirnos acostumbrarnos a esta intensidad, porque está siendo un poco intenso. Hay que permitirnos acostumbrarnos a ese movimiento en la medida que puedas. Seguimos habitando en Anuya, porque Anuya es esa virtud que nos permite hacer que este proceso sea mucho más sencillo, mucho más simple.
Y ahora vamos a permitirnos sentir Crutaña en la experiencia. Recita Crutaña, siéntela en tu cuerpo, siéntela en tu abdomen. Y date cuenta cómo Crutaña es parte de ese movimiento. Y cómo en Crutaña mueves y entras en esa convección. Crutaña. Y ahora vamos a llevar Crutaña a esos momentos en los cuales o nos encerrábamos mucho en nosotros mismos, nos ensimismábamos porque estábamos sufriendo o simplemente nos sentíamos raros. Y simplemente nos permitimos estar, nos permitimos ser. Y te permites estar y entrar en un estado de gratitud sin motivo alguno. Y permítete contemplar esa posibilidad. ¿Y si yo soy esa gratitud? ¿Y si yo soy capaz realmente de observar mi entorno y estas experiencias siendo gratitud? Y la clave aquí es la simpleza. La simpleza. Y desde ahí llevar a cada momento y llevarlo a nuestro aquí y ahora. Nos permitimos habitar, nos permitimos respirar ahí, en nuestro aquí y ahora. Y ahora solamente contemplamos alegría. Permítete estar en un pequeño y sutil estado de alegría y poco a poco dejas que eso suceda. Sukyananda Ram. Y esa alegría, por esa interacción, por ese cambio, porque quieras o no, ese cambio, esa modulación es necesaria para que podamos vivir lo demás. Y una vez que vives eso, inevitablemente estamos en ese camino constante de modulación y obtenemos más experiencias. Y es básicamente cómo ese estado de alegría está constantemente ahí, porque realmente es ese proceso muy sutil, pero que envuelve todo. La alegría.
por vivir experiencias. Punto. Muy bien. Vamos a hacer dos respiraciones profundas, suaves. Inhalas, exhalas, inhalas y exhalas. Y poco a poco te permites volver a ti aquí y ahora, sin forzarlo. Y estírate, mueve el cuello, mueve la espalda, siente tu cuerpo, observa a tu alrededor. Uf, un poquito intenso. Esta observación que quede como tarea, no para esta semana, no con una fecha límite, sino, es más, gran parte de nuestro propio trabajo nos va a llevar ahí, ¿no es cierto? Es un camino ahí que nos va a llevar. Entonces, por ahí hay que llevarlo por ahí. Y la virtud del perdón es muy, muy importante, ¿sí? Eh, nada, personalmente siento que vimos bastante. No sé quién quiere comentar algo, cómo lo sintieron, un poco cansado quizás. Muy intenso, Mm. muy, muy intenso. Ahora que decías que vemos que los demás están como felices y uno está en su mundo. Me ha pasado muchas veces, pero me pasó ayer nada menos. Yo tenía días que yo pensaba en que para Nochebuena no iba a cocinar, ¿no? No, no quería, estaba en negación. Y ayer en la tarde todavía. Sin embargo, pues vi a mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposo, estaban aquí las novias de mis hijos. Y realmente el amor fue lo que me movió a preparar la cena, ¿no? Lo hicimos entre todos y al final resultó ser algo muy bonito, involucrarme, ¿no? De hecho, ayer en el trabajo estaba como apática todavía y así en la mañana. Puse música navideña instrumental mientras estaba trabajando, pues para motivarme, ¿no? Porque me sentía en total negación. En la tarde que llegué a casa, otra vez y así. Sin embargo, terminó siendo una, pues, muy agradable Nochebuena y muy felices, en familia. Y noto la diferencia, ¿no? De si te quieres involucrar o no. Si quiero seguir dentro de mi caparazón, observando desde un agujerito, ¿no? A los demás y sintiendo toda esa negación, toda esa parte que a veces me hace sentir tan negativa y tan densa, o quiero participar realmente de esa felicidad que puedo tomar en el momento que yo quiera, ¿no? En dónde quiero estar, ¿no? Fuera del caparazón o dentro. Y no tanto o sea, haciendo una introspección, pero una introspección que pesa, que duele, que me hace sentir hasta enojada conmigo y con los demás, sin una sola razón, ¿no? Y bueno, ahorita que lo mencionabas, me identifiqué, o sea, completamente. Ya tiene días que vengo recitando así de la nada el mantra de Kali, porque hay cosas que hay que soltar, ¿no? Hay cosas que hay que soltar constantemente
y sin darme cuenta lo empiezo a recitar, lo empiezo a cantar y me recuerda a todas esas cosas que no hay que atesorar porque al fin van de paso, ¿no? Van de paso. Al fin, como alguna vez lo comenté, somos el árbol que está plantado en la tierra y vemos solamente el agua pasar, ¿no? Día a día pasa, pasa, no podemos detenerla, no podemos atesorarla porque al fin se nos va entre los dedos de todas maneras y solamente causa sufrimiento quererla retener, ¿no? Realmente esta sesión ha sido muy intensa, me recordó y me enseñó mucho y ahorita me siento muy sensible. Muchas Gracias. gracias. Gracias por recordarme tantas cosas. Sí, yo también estoy sensible, es más, yo venía así ayer. em, Realmente estaba como que dudando entre hacer ese último push hoy día o no, porque sé que varias veces hemos desvelado. Sentí que había que hacerlo porque lo estamos pidiendo y más que nada también porque, como decía, ¿no? Si realmente vamos a ser honestos, tenemos que ser honestos. Y ser honestos va a doler. Entonces, recomendación para todos, simpleza, simpleza, bastante simpleza y perdón, ¿sí? Y si es que puedes meditar hoy día en Anuya, hazlo, ¿sí? Yo también lo voy a hacer en un rato. Eh, pero de hecho, me gusta mucho cómo incluso estoy en sintonía con Cali. No, yo no tenía planeado eso, pero aparece, ¿sí? Porque es algo que ya incluso como grupo ya lo hemos llevado. Entonces, es lo bonito, ¿no? Más allá de dónde uno va aprendiendo las cosas, quizás es esto al final, los procesos que hacemos vienen para ese espíritu, ¿sí? De observar la existencia o las cosas desde ese punto de vista determinado, ¿no? Y Cali, por ejemplo, ¿no? Y Anuya, no sé si sintieron cómo Anuya quema, Anuya realmente quema. Este, y bueno, también mencionando un poco las enseñanzas que nos dejó Mr. Jesus, ¿no? Jesús, que tanto nos dejó sobre ese tema de la virtud y lo que es realmente vivir en perdón, ¿no? O sea, por algo cuando lo dibujan, su corazón está en llamas, ¿sí? Porque tiene esa cualidad de y es más, hoy día lo entiendo mucho más, ¿no? Anuya termina siendo no tanto ese entendimiento mental, sino que es incluso involucrarte con lo que está ocurriendo. Y justamente ese involucramiento, que simplemente es permitir aceptar y serlo, te lleva, por ejemplo, a la compasión. Y en la compasión es cuando ya comienzas a ver, oh, ok, me abro porque me estoy involucrando y por lo tanto ahora tomo acciones, tomo cartas en el asunto. Y justamente eso te lleva a Plutaña, por ejemplo, ¿no? Él simplemente, ok, estamos celebrando el cambio y me siento agradecido y vivo en gratitud por el cambio, entonces por eso somos esa bola que genera, ¿no? O sea, ese movimiento. Entonces, realmente tiene sentido, ¿sí? A veces nosotros nos estancamos mucho en esos conceptos, pero porque es parte de, pero espero que hoy día, y me ha gustado mucho que, por ejemplo, hemos contemplado una forma distinta de Anuya, ¿sí? Eh, y recordando mucho, y también como excusa de 25 de diciembre, porque lo usamos como para recordar el nacimiento de Jesús, más allá de toda esa parte festiva, más allá de eso, quiero que si es que quieren, contemplar esa enseñanza que nos dejó Jesús en su momento, ¿no? O sea, el perdón, y el perdón es involucrarte, ¿sí? Es más, aceptar que tienes que involucrarte, porque si no, no hay de otra. Entonces, incluso eso sí puede significar aceptar tu propia muerte, ¿no? Que fue esa enseñanza última del perdón absoluto. Entonces, un pequeño vistazo por simplemente la festividad de hoy. Más allá de eso, sí, me gustó mucho y muchas gracias por la honestidad también, ¿no? Creo que todos hemos salido en ese estado, ¿no? No sé, tu Poli o Osmi, ¿algo más que quieran comentar? Pues a mí, como que se llama, sí me gustó bastante porque es algo que había estado viviendo unos días atrás, que desde mediados del nivel 2 hicimos un grupo y hemos estado como haciendo prácticas con 8 compañeros. Entonces hay una compañera en específico que en este última quincena 2 veces ha dicho, voy a dar yo la clase. Un día antes o día y medio antes ponen en el chat, miren, no voy a poder.
X, estoy enferma y todo. Y en la noche subiendo fotos que anda en discotecas y cosas así. Entonces, a mí en lo personal me ha molestado mucho esa situación. Entonces, esta integración que hicimos me ayudó mucho para perdonar el hecho, pero decirme la vez pasada, no tengo por qué seguir soportando esa situación. Es cierto, en la escuela nos enseñan que nos tenemos que hacer responsables de la parte emocional, pero tampoco tengo por qué no hacer nada para que esa situación se siga dando. Que es lo que cuando lo comenté con los compañeros me dije, tienes que integrar tu parte, pero la tenemos que aceptar como es. A mi criterio, sí, yo tengo que aceptar mi parte, pero tampoco podemos seguir permitiendo que ella siga en esa. No sé qué tan bien o mal estoy en eso. No, es normal, es normal. De hecho, cuando estás en grupos, no me ha pasado, creo, Sí, no sé si por el ha pasado, pero eh, cuando uno se identifica, por eso mencionaba, ¿no? Cuando uno se identifica, es cuando comienzan a fallarte bien eso, ¿no? Entonces, sí, incluso es aceptar, o sea, y perdonar el hecho de que, o sea, es más, realmente, tomándolo de forma muy simple, es aceptar que, bueno, hubieron fuerzas que le movieron a esa persona a hacer, tomar, o sea, no sé si mentir o qué sé yo, pero simplemente decir que prefiero hacer esto. ¿Por qué? Porque quería simplemente ser feliz, en cierto modo. Entonces, ser capaz de ver esa búsqueda del amor, de la alegría, afloja un poco también, sí, entender que no es que lo hace a malo, sino que es parte de, ¿no? Obviamente hay cosas que si sí o sí tienes que hacerlo y hay que tomar acciones, hazlo, ¿no? Pero va más en el lado de, por ejemplo, en el sentido de que te fallen, ¿no? Entonces, porque hay una identificación también por algo que tú esperabas, ¿sí? Entonces, es parte de tu tarea, por ejemplo, también identificar qué cosa esperabas, ¿no? Y calar ahí y ver hasta dónde te lleva. Yo creo que va más que nada por ahí. Entonces, lo siento que va por ahí, porque me ha pasado. Entonces, es eso, creo. sí, es más que todo como el compromiso, porque cuando a mí me ha tocado dar las clases y a otros compañeros igual, no hemos, por mucho compromiso que hemos hecho el tiempo para dar. Claro, 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 claro. Sí, 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 está bueno. ¿Tú, Poli? Bueno, para mí estuvo bastante intenso, te diré, un poco en consonancia con lo que estuvo contando Wada. Sí se siente como esa melancolía, ¿no? Yo ya el otro día se los comentaba también, como que uno se va acercando a estas fechas y es natural, ¿no? Que sucedan. Y a Ah, veces comentaste, ¿no? me Lo gustó, comentaste. ¿cómo? Lo Sí. comentaste, ya me acordé, sí, sí. Me gustó mucho lo que dijo Wada hoy de involucrarse, ¿no? De elegir desde dónde involucrarse. Si me quedo en mi cajita de cristal, ¿no? En mi modo de víctima, en mi modo de yo me siento especial con mi melancolía, o si decido, porque siempre se tratan de decisiones libres. ¿Cómo puedo interactuar con esta felicidad, ¿no? Porque tenemos las dos posibilidades. Eso también lo puedo experimentar hoy con la meditación y con estos días también. Así que siento como que siempre estamos en consonancia. Me gustó mucho, me movieron varias teclas respecto a lo que es el miedo a la muerte. Si bien he trabajado varios lutos de la personalidad, nunca llegué al miedo a la muerte física como tal, ¿no? Siempre como que esa es la parte que necesito empezar a ahondar. Entonces, siempre estás tirando algo como, estas dos últimas clases que diste son como muy así, ¿no? Ahí Sí. como para profundizar ya para el 2022 poder, ¿no? En entrar con esa intensidad que nos caracteriza. Así que estuvo muy buena. Respecto a lo que dijo Osmin,
Hay una parte que yo coincido con Osmin, y es, ¿no? O sea, uno asume un compromiso y a veces uno tiene esta expectativa, ¿no? De que del otro lado van a responder de una determinada forma. No sucede. Consejo práctico, porque a veces como que nos solemos ir, ¿no? Con este tema de la espiritualidad, y está muy bien, pero más allá de todo, y más allá de lo que dijo Abu, de poder comprender a la persona, de que está buscando su forma de sentir felicidad, hay otra parte que estoy observando que puede ser que me equivoque, ¿no? Pero por ahí esta chica también tenga miedo a dar una clase, a exponerse, a guiar, ¿sí? Entonces, es muy importante como grupo que hablen con esta persona, no para recriminarle, porque posiblemente a veces el miedo a la exposición es muy fuerte, chicos, ¿eh? O sea, y de la única manera que uno supera el miedo a la exposición es exponiéndose. Y se despierta el miedo a ser juzgado, a equivocarse, a cagarla, a un montón de cosas. Entonces, bueno, simple consejo. Vos, Osmin, sabrás si vale o no este consejo en tu caso. Pero a veces es muy bueno tener una charla informal con la persona para ver por dónde se puede como empezar a ayudarla también. Más allá de que lo que hizo tal vez no sea lo más correcto, ¿no? Pero bueno, siempre es como que hay que ampliar la mirada y tratar de ver por qué. A mí me suena, así por cómo lo mencionaste, me suena, no estoy segura, pero me suena que hay un miedo a la exposición. Se despierta siempre. Y bueno, simplemente tratar de acompañar a esa persona a ver cómo se puede solucionar. Si no hay solución, si hablar no hay solución, es muy compasivo también tomar la decisión que tengan que tomar. ¿Ok? Pero siempre como, primero como, ¿no? Ante la duda, a favor del reo, como se dice, ¿no? En términos jurídicos. Primero, bueno, a ver qué le pasa. ¿Se la puede ayudar? Sí. ¿No se la puede ayudar? Ya se hicieron todas las cosas y no, o sea, se trataron de varias cosas de poder darle una mano. ¿No se pudo? No se pudo. O sea, no somos salvadores tampoco, ¿no? Eso también quiero que quede claro. Siempre hay compasión, pero tampoco caigamos en querer salvar y tampoco caigamos en el perseguidor. O sea, si la persona no puede, no puede tampoco. Es como, son cuestiones muy, muy, muy personales. Bueno, nada, simplemente eso, Abu. La verdad que me encantó, me encanta la intensidad con la que estás llevando a las últimas dos integrales. No es jalón de orejas, por si acaso, ¿ah? Pero me encanta porque creo que nos está sirviendo mucho. La idea es como siempre, ¿no? Que sirva, como siempre digo, que sirva, que mueva, que nos ayude a seguir profundizando y creo que los puntos que tocaste hoy fueron muy importantes. Los lutos siempre son, está mi perrita ahí, los lutos siempre son como muy difíciles de llevar, como bien dijiste vos. Y algo que me gustó mucho es cómo utilizás el perdón para poder suavizar ese luto. Eso me gustó mucho, porque de verdad a veces se siente muy en la carne, muy, muy fuerte, y Anuya es como clave. Y el mantra de Kali también es muy bueno. Pero Anuya como lo siento muy, muy potente para suavizar el luto. Sí. Sí, de hecho, a veces, ya para cerrar también, Raya, por ejemplo, siempre me marcaba cuando decía, él usa siempre el perdón, ¿no? O sea, la anulla como para llevarlo hasta los puntos más importantes. Y hoy día, por ejemplo, tuve este entendimiento de una clase que vi de Maja, que en grandes rasgos hablabas, porque creo que la clase venía sobre, cómo con la asistencia comienza a suceder, y menciona cómo esa convección
de ese de ese Vishnu con Shiva, ¿no? Que es como un Bishi, que es como una especie de conversión. En un momento voy a buscar la clase pues, es muy buena, está en inglés, obviamente, si es que lo pueden entender normal, no hay traducción en su canal, no todos, pero él explica eso, ¿no? Como ese Bishi, ese Vishnu Shiva entrando en esa convección. Realmente la clave para entender esto es Anuya, ¿sí? O sea, cuando tú comienzas, yo no entendía hasta hoy, realmente, o más o menos como que iba entendiendo hasta que, por ejemplo, la enseñanza para mí de la clase ha sido ese punto de Anuya, ¿no? Y bueno, ha vuelto Cali, que es que, por ejemplo, yo he visto otra arista más ahí de Cali, ¿no? Entonces, Crutaña por eso, por ejemplo, ¿no? Eso, creo que básicamente... eh, no sé, te inspiraste tanto que cuando dijiste el laboratorio es justamente esto, o sea, comenzar a probar estas cosas y comenzar a dejar que esa gratitud mueva las cosas, ¿no? Entonces, nada, yo creo que estamos bien por hoy. Y ahora sí, yo ya voy a descansar, estoy muerto ya, ya mañana un poco más relajado, ya te encargas vos. Pero nada, me ha gustado mucho, realmente muy agradecido con ustedes. Muchas gracias, Guadalupe, por estar hoy día. Siento que tu presencia nos terminó de dar ese ingrediente que realmente, quieras o no, dio un ingrediente muy bonito a la clase. Así que muchas gracias por participar hoy. No por un motivo especial, sino que se sintió que fue muy necesario que hayas metido tu conciencia. Así que ahí, entonces, muchas gracias por eso. Osmi, siempre gracias porque realmente las clases piden, porque estamos contigo y Simeco hoy día no ha venido. Espero que si está viendo la clase, también muchas gracias por la presencia del grupo, ¿no? Entonces, yo por mi parte ya, no hay más speech por hoy. No sé si Poli, ¿algo más? Vivian. No, simplemente bien merecido el descanso ahora, para mañana, para lo que venga, que no sé qué será, pero disponibles. Nada, simplemente gracias por estar. Gracias y nos vemos mañana. Bye. Disfruten. Bye, bye. Bye, bye.